Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en un nuevo tutorial. En este caso les traje esta chaqueta con diseños de granny y bueno, infinidades de detalles que les voy a enseñar paso a paso cómo realizar un montón de puntos y cómo armar esta estructura a base de grannies, ¿sí? O sea, aprender técnicas y muchos tips. Bueno, aquí les muestro más o menos el diseño, cómo se ve la parte superior. Tenemos acá un escote bien prolijito con este detalle de este punto abanico. Va con botones. ¿Ven? Les voy a enseñar a hacer esta cartera para poder colocar botones y cómo hacer los ojales, ¿sí? Vamos a aprender entonces a hacer los grannies, cómo unirlos y detalles como por ejemplo aquí el puño, cómo lo vamos a realizar, la manga. Y bueno, aquí pueden ver la parte de abajo, todo muy similar. Bueno, y aquí con el detalle de este punto. Sí, así que bueno, espero que la hagan, que les guste y bueno, manos a la obra. Vamos a comenzar entonces. Aquí les voy a mostrar el hilado que utilicé. Es un algodón, en este caso también lo pueden hacer con lana. Semi grueso, ¿ok? Su numeración en Argentina es 8,6. Bien, para este hilado utilicé una agujita número 4,5. Bien, también pueden utilizar una número 4, le va a quedar un poquito más ajustado, y una número 5, que también les va a quedar muy similar a la 4,5, ¿ok? Bueno, igualmente eso depende del material que vayan a utilizar. Lo que vamos a hacer primero va a ser este diseño de granny. Y a este granny le faltaría una vuelta, que la última vuelta la vamos a hacer uniendo ya todos los grannies, ¿sí? Vamos a utilizar esa técnica de unión de grannies. Bien, vamos a comenzar entonces generando este centro, ¿bien? Vamos a hacer un nudito deslizado, ¿sí? Vamos a colocar la aguja y vamos a hacer 4 cadenas. También pueden utilizar el anillo mágico, ¿sí? Pero en este caso me pareció que, bueno, quedaba mejor utilizar este anillo que hacemos, pero con cadenas, ¿bien? Entonces, tenemos estas 4 cadenitas y cerramos en la primera con un punto deslizado. De esta manera vamos a formar un circulito en el cual vamos a trabajar. Primero vamos a levantar una cadena y dentro de este círculo voy a introducir mi aguja y voy a quitar, ven, voy a sacar hebra y voy a hacer un medio punto. Bien, en total vamos a hacer 8 medios puntos, ¿sí? Vamos a hacer los medios puntos que correspondan a cada motivo que queramos realizar. ¿Ven? Entonces vamos a hacer 8. Aquí ya tengo entonces mis 8 medios puntos y voy a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto. Cortamos la hebra porque vamos a cambiar de color. Para nuestra segunda vuelta, entonces vamos a utilizar en mi caso este color violeta. Vamos a comenzar en cualquiera de los medios puntos. Por lo general yo busco el opuesto a donde terminé. Por lo general, pero bueno, puede ser cualquiera. Vamos a introducir la aguja entonces en el medio punto. Vamos a pasar la hebra y vamos a hacer 3 cadenas. Trabo la hebra, a mí me gusta trabajarla así. Si quieren pueden hacer un nudito cuando comienzan, como a ustedes les resulte más fácil. Y lo que voy a hacer ahora es realizar en el mismo espacio una vareta y la voy a dejar sin cerrar dentro de mi agujita. Luego voy a hacer otra vareta, perdón,
la dejo en la aguja en suspenso, voy a tener mis 3 rulitos y cierro todo junto. Cuando cierro, hago una cadena. Bien, vamos al otro espacio y vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a hacer 3, ¿sí? 3 varetas sin cerrar. 1, 2 y 3. Luego cierro todo junto y hago una cadena. Bien, esto lo voy a repetir 8 veces hasta llegar al final. Bueno, aquí terminé, llegué a el número 8 de este motivo. Hago la cadena como venía haciendo y voy a cerrar picando en el primer grupo de varetas, ¿sí? De esta manera cerramos, cortamos hebra y cambiamos de color. Les queda así, como una florcita. Bueno, luego vamos a tomar entonces el siguiente color y en cualquiera de los espacios cadena vamos a empezar a trabajar. Tomamos la hebra y vamos a hacer entonces 3 cadenas como hicimos en la vuelta anterior, ¿sí? Vamos a trabar la hebra y hacemos 3 cadenitas. En el mismo espacio vamos a hacer 2 varetas. De esta manera vamos a tener el primer grupito de varetas. Este primer espacio va a ser una esquina, ¿sí? Una esquina para formar el cuadrado. Por lo tanto, cuando terminamos de dar la vuelta, culminamos esta esquina, ¿bien? Ahora pasamos al siguiente espacio y vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. En el siguiente debemos hacer otra esquina. Bien, entonces aquí la vamos a hacer completa. Hacemos 3 varetas, 2, 3, 2 cadenas de separación y nuevamente 3 varetas. Así vamos a diseñar las esquinas. Bien. Luego haríamos nuevamente un grupito de 3 varetas y otra esquina. Así en total nos tienen que quedar las 4 esquinitas. Voy a indicarles para que lo tengan en cuenta cuánto mide el granny así, sin la última vuelta. Bien, sin la última vuelta mide 9 centímetros por 9, porque es un cuadradito, ¿sí? Ahora entonces nos faltaría hacer la última vuelta, pero en este caso yo voy a realizar la prenda, vamos a unir los grannies con la técnica de ir uniendo mientras tejemos. Bien, ustedes pueden utilizar la técnica que quieran, si quieren pueden coser los grannies con alguna punta invisible, alguna puntada decorativa, con puntos deslizados, con medios puntos. Bueno, yo tengo un tutorial en donde explico 4 técnicas básicas de unión de grannies, pero obviamente hay un montón más, así que pueden utilizar la que se sientan más cómodos. Yo les voy a enseñar como lo hice yo, que es tejiendo. Bien, bueno, entonces necesitamos realizar, les voy a mostrar aquí cómo quedó este. Para el delantero y la espalda, en este caso sería, vamos a dejarlo para delantero, 8 granny uni, ¿ven? Acá tienen 2, 4, 6, 8, ¿ven? Se forma un rectángulo de 4 por 2. Vamos a hacer estas piezas de 8, en total vamos a hacer 4. 2 vamos a utilizar para la espalda y 2 para la delantera. Bien. Les voy a enseñar entonces cómo lo vamos a unir. Vamos a realizar entonces un granny completo. Ok, eso sería que vamos a realizar en total 4 vueltas de varetas. Bien, entonces esta sería la última. La vamos a realizar completamente.
Aquí les voy a mostrar cómo lo cerré yo a este granny. Así cerré todos con esta técnica de cadena invisible, lo llamé yo. Tengo también un tutorial en donde explico exactamente cómo se hace paso por paso. Yo lo utilizo más que nada para que me quede el granny cerrado de forma prolija, y después la unión también las puedo hacer prolija, simplemente es eso. Pero si quieren las pueden cerrar el granny como venimos trabajando anteriormente. Bueno, entonces para esta costura de esta cadena invisible, perdón, vamos a cerrar con 2 cadenas en el extremo, ven, aquí donde estábamos cerrando 2 grannies, vamos a hacer 2 cadenas, bien, y simplemente no hacemos un nudo nada, sino estiramos hebra, ven, y dejamos unos 10 centímetros aproximados y cortamos. Voy a tomar esta hebra, voy a pasarla por una agujita lanera, y lo que voy a hacer es trabajar acá en la primer parte de granny. Bien, teníamos una primer vareta con cadenas y luego otra vareta. Bien, voy a introducir mi aguja en la segunda vareta. ¿Ven? Lo paso por atrás. Y luego lo que voy a hacer es volver a trabajar en estas 2 cadenitas que hicimos de última y vamos a introducir la aguja en el medio de la cadena, ¿ven? De esta manera vamos a simular una nueva cadena. Una vez que tenemos esto, giramos y vamos a trabar con un nudito en la parte trasera. Bien, para que nos quede trabado esta hebra y no se salga. ¿Sí? Acá voy a hacer un nudito y luego simplemente voy a esconder la hebra entre aquí, ¿ven? Donde nacen las varetas, y luego puedo cortar tranquila, que no pasa nada. Entonces miren cómo queda, ni se nota lo que hicimos recién, ¿ven? Perfecto. Bueno, de esta manera vamos a trabajar los grannies. Entonces, como les dije, vamos a preparar el primero tejiéndolo completamente la última vuelta. Ahora vamos a unir este granny a este. Bien, vamos a hacer esta unión. Entonces para eso voy a preparar este granny voy a empezar a realizar la vuelta así en forma individual. Solo voy a trabajar 3 lados, ¿sí? 1, 2 y 3. Y este lo vamos a dejar inconcluso por ahora. Bueno, como les decía, entonces hacemos solo 3 lados de la última vuelta de grannies. Ven, tenemos 1, 2 y 3. Recuerden aquí que en los extremos hacíamos 2 cadenas. Una cadena corresponde a este lado y la otra cadena al siguiente. Entonces, para culminar este lado vamos a hacer una cadena. Bien, ahí lo tendríamos terminado a este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es enganchar, digamos así por decirlo, al granny que teníamos completo. Vamos a tomar y vamos a introducir la aguja así y vamos a hacer un medio punto. ¿Ven? Luego aquí ya tendríamos unido el extremo. Lo que voy a hacer es terminar, ven, de trabajar la esquina. La vamos a completar. Entonces vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. ¿Ven? De esta manera ya tenemos completo el extremo. Luego voy a ir nuevamente al granny completo y en esta parte voy a hacer nuevamente un medio punto. ¿Ven? En la unión que queda, ven, entre los dos grupitos
de varetas. Ahí vamos a trabajar. Vamos a trabajar aquí, aquí, aquí y por último en el extremo. Entonces, una vez que hice este medio punto y uní el granny, voy nuevamente a esta parte y voy a trabajar entonces 3 varetas. ¿Ven? De esta manera voy completando la última vuelta y junto con eso voy a ir uniendo el granny. ¿Ven? Aquí otro medio punto, luego voy a este y sigo trabajando. Así lo voy a hacer hasta llegar a este último extremo donde voy a formar la esquina. Aquí ya completé entonces esta hilera, llegué al final, realicé el último medio punto en la esquina y luego lo que voy a hacer es, pueden optar por pico en la tercera cadena y cierro, bien, o si no, como veníamos trabajando el granny para que quede prolijo, hago una cadena, tiro la hebra, que lo voy a hacer yo, que quiero que me quede así, corto y luego escondo la hebra con una cadena invisible como hicimos en este granny. Bien, lo que voy a hacer acá entonces, yo lo planteé así, necesito una hilera de 4 grannies. Bien, así que aquí tenemos 2 y de la misma manera que uní este, vamos a unir otros 2, exactamente igual. Bueno, entonces aquí yo ya tengo bastante bien avanzado lo que es la unión de grannies. Como les expliqué, van a unir primero estos 4 y luego van a unir este otro que tenemos acá, que se hace exactamente igual. Ahora este y el que está acá abajo, lo que tenemos que hacer es unir 2 laterales. Esa es la diferencia. Ok, yo acá ya uní estos 2 para tener un poquito más avanzado y les voy a enseñar con este motivo cómo se une. Ok, tenemos aquí ya tejido 2 laterales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es unir aquí y aquí. Bien, bueno, entonces exactamente como hicimos el resto, vamos a unir este lateral. Bien, lo repito, tomamos el granny, hacemos un medio punto y luego seguimos tejiendo el lateral con las 3 varetas. 1, 2, 3 y luego otro medio punto para unir. Bien, esto lo vamos a hacer hasta llegar a esta intersección, que es donde se modifica, digamos, el tejido. Entonces aquí estamos en este sector, ven, que es donde se unen los 3 grannies y este que sería el cuarto. Entonces vamos a hacer un medio punto que lo vamos a enganchar en esta esquina de este granny, ¿sí? Entonces aquí donde tenemos el espacio cadena, vamos a hacer un medio punto. Bien, hasta ahí me siguen. Bueno, ahora vamos a ir y vamos a hacer otro medio punto. A este no lo vamos a tener en cuenta, vamos a este, ¿sí? Vamos a trabajar en los laterales que correspondan. Entonces, ahora paso a este y voy a hacer un medio punto aquí. ¿Ven? En este espacio hago el medio punto. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar como hicimos acá, pero en este lateral, exactamente igual. Una vez que ya me coloqué en esta parte, entonces voy a trabajar las varetas y voy a ir uniendo con medios puntos, así hasta el final. Bueno, aquí entonces quedaría de esta forma la unión. Bien, luego lo único que les quedaría es esconder las hebras que le queden por detrás. Bien, entonces así quedaría completa la pieza. Bueno, entonces aquí seleccioné 2 piezas exactamente iguales. Recuerden que de estas vamos a tener que hacer 4,
¿sí? De 8 granis cada una. 2 para la delantera y 2 para la espalda. Bueno, aquí selecciono estas dos que van a ser la espalda. En la espalda lo que vamos a hacer es realizar en la parte del centro una hilera de punto granny, ¿sí? Vamos a hacer una hilera de este lado y otra de este otro lado, ¿sí? De esta manera vamos a llenar este espacio que queda entre los dos y a su vez vamos a llegar al contorno total que necesitamos. Bien, bueno, entonces voy a tomar una de las piezas y vamos del lado del derecho que ustedes tengan. Vamos a comenzar aquí en esta esquinita. Vamos a sujetar primero la hebra y vamos a trabajar en esta esquina. Vamos a comenzar con 3 cadenas y vamos a saltar al otro espacio, ven, el espacio entre grupo de vareta y grupo de vareta, y vamos a hacer 3 varetas. Bien, 1, 2 y 3. Lo mismo en este otro espacio, en este. Vamos a trabajar entonces 3 varetas en cada uno de los espacios. Llego a esta parte que es la intersección, ven, la unión entre los dos grannies. Aquí lo que voy a hacer es trabajar en este punto, ven, en el punto, en el medio punto que hicimos para unir. Bueno, ahí, si quieren lo pueden tomar así por el medio o completo. 1, 2 y 3. Bien, luego voy a saltar a este otro espacio y así voy a ir trabajando hasta el final. Bueno, aquí les quiero mostrar. Habíamos comenzado con 3 cadenas. Entonces, al finalizar vamos a hacerlo con un grupito de 3 varetas. Bien, lo contrario. En este caso, yo aquí tengo hecho una fila, pero voy a hacer 2, porque necesito generar un espacio un poco mayor para poder lograr la medida del contorno total de la prenda. Bien, entonces, vamos a, ¿cómo seguimos? Esto es el básico del punto granny, ¿sí? Igual lo voy a enseñar paso a paso. Aquí voy a levantar entonces una segunda hilera. Lo voy a hacer realizando 3 cadenas, ¿sí? Giro y voy a saltar directamente a este espacio y voy a hacer un grupito de 3 varetas. Y aquí comienzo a hacer exactamente lo mismo. Bien, entonces si termino con 3 varetas, comienzo con 3 cadenas. Bueno, aquí entonces terminé esta vuelta que como en la vuelta anterior tenía 3 cadenas, aquí lo finalicé con 3 varetas. Bien, bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer, acá tengo la otra pieza que ya tiene las 2 vueltitas. Las vueltas que den de este punto granny depende, como les dije, del tamaño que ustedes quieran lograr según el contorno final de la prenda. Bien, bueno, en este caso hice 2, pero ustedes pueden hacer 3 o 1, dependiendo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es unir estas 2 piezas. La pueden unir cosiendo o con con medio punto o punto deslizado, ¿sí? Entonces yo, para ya agilizar el tema, no voy a cortar la hebra. Ven, aquí terminé esta vuelta. Voy a enfrentar los derechos y voy a comenzar aquí entonces a realizar, ven, la unión. Entonces vamos aquí vamos a picar en esta, ven que tengo 3 cadenas, voy a picar acá en la tercera cadena, ahí lo uní, levanto una cadena y comienzo, ¿sí? Entonces vamos, uno de aquí y
uno de aquí. Voy tomando, esperen que me quedó medio flojo. Aquí. Voy tomando entonces una vareta de cada lado y voy a ir haciendo un punto bajo, ¿sí? Así todo hasta el final. Bueno, aquí ven cómo queda la unión, miren qué prolijo. Esto del lado del derecho. Ahora, nosotros a su vez no solo tenemos que lograr llegar a la medida del contorno, sino también a la medida del largo, ¿bien? Entonces, vamos a medir y vamos a calcular cuánto necesitamos agregar, ¿bien? En este caso voy a agregar un par de filas en la parte de arriba, que de paso me va a servir para generar el escote, el hombro. No tanto en la espalda, sino más que nada para la delantera, que tenemos que hacer un par de disminuciones. Que bueno, ahora cuando pasemos a la parte de la espalda, en la delantera, perdón, se los voy a enseñar. Y también cuando terminemos la prenda vamos a agregar algunas vueltitas aquí. No solo decorativas, sino también si necesitan alargar un poquito más la prenda. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar en la parte superior, ¿sí? Para generar el espacio de los hombros. Bien, entonces en la parte de arriba yo realicé 2 vueltas de punto granny, ¿sí? Se hacen de la misma manera que hicimos aquí en el centro. Bien, entonces como verán acá tengo 2 vueltas de punto granny y luego lo que voy a hacer es hacer menos cantidad de puntos y unas disminuciones para generar el hombro. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar entonces hebra. Si ustedes están tejiendo quizás le queda cómodo y no tienen que cortar, pero en mi caso sí, así que voy a añadir un poco más de hebra, de material. Y bueno, vamos a comenzar entonces realizando 3 cadenas y 2 varetas más. Bien, porque tengo que seguir trabajando como venía, como les expliqué anteriormente. Entonces vamos a hacer aquí la cantidad de grupitos de varetas necesarios hasta llegar a la medida del hombro. En este caso vamos a hacer 2 vueltas para el hombro. Por lo tanto, si ustedes quieren generar, ven, 20 centímetros, por ejemplo, tienen que hacer una vueltita más de más, ven, para luego hacer la disminución y que se forme esta curva. Entonces, aquí vamos a trabajar hasta este espacio. Bueno, entonces aquí realicé los grupitos hasta esta instancia. Aquí donde voy a terminar voy a hacer una vareta, ven, de esta manera ya vamos generando esta curva. Nuevamente levanto 3 cadenas, giro y me voy al siguiente espacio y hago 3 varetas. De esta manera voy a ir trabajando hasta el final y aquí ya formé esta curvita. Bueno, entonces así me quedaría terminado los 2 hombros de la parte trasera. Bien, aquí trabajadito. Bueno, algo muy similar vamos a hacer en la parte de adelante, en la delantera. Primero les quiero explicar una cosa. Recuerdan que aquí en el centro nosotros hicimos unas vueltas de punto granny generando un espacio extra a lo que hicimos con los grannies. Bien, este espacio se va a trasladar hacia la parte de la delantera.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos va a quedar como un espacio muy grande. Miren, esperen que les voy a acomodar. Bien, ahí está. Nos va a quedar el mismo espacio que está en la espalda en la delantera. Aquí recuerden que vamos a hacer una cartera para los botones. Pero esto es muy ancho. Entonces lo que hice fue agregué una fila de grannies en cada uno de los delanteros, ¿sí? Que van a ir hacia el centro donde luego vamos a colocar los botones, ¿sí? Entonces, primero que nada van a preparar esa fila de grannies. Aquí yo ya tengo una, ven adelantadito. Hice una fila de grannies y trabajé el hombro. El hombro en la delantera lo vamos a trabajar muy similar a la espalda, solo que vamos a agregar 2 vueltas más. Miren, en la espalda habíamos hecho, a ver si se puede observar aquí, habíamos hecho 4 filas, ¿sí? 2 completas y 2 con disminuciones para el hombro. En la delantera vamos a utilizar estas 4 filas, todas con disminuciones, para que el escote delantero tenga más profundidad. Bien, así que voy a trabajar exactamente igual. Voy a comenzar, ven, en más o menos 3/4 de la delantera y voy a ir haciendo disminuciones hasta llegar a la misma medida del hombro. Miren, para luego poder esto unirlo. Lo pueden unir con medios puntos o con una costura simple y que les va a quedar muy bien. Entonces aquí estoy en la parte del hombro. Como les dije, lo voy a unir con medios puntos. También puede ser con costura, con aguja, como quieran. Bueno, aquí les voy a mostrar. Entonces, vamos a tener primero estas hileras de cadenas, ¿sí? 3 cadenitas que habíamos hecho al principio. Entonces vamos a tomar una, la tercera de cada uno. Picamos una agujita y pasamos hebra. Voy a enganchar por las dudas. Y vamos a empezar. Tomo la lazada y hago una cadena. Aquí en esta parte puedo ir escondiendo la hebra, ¿sí? Entonces voy a ir tomando cada una de las varetas, ven, aquí sería la tercera o la primera, según como lo vean, de ambos lados, y hago un medio punto. Vuelvo a hacer lo mismo con la vareta del medio, medio punto. Y así, también lo pueden hacer con punto deslizado, ¿sí? O con aguja y hacen una costura, como a ustedes les resulte más fácil. A mí esto me gusta cómo queda prolijo, seguro, y me resulta más cómodo de realizar. Así que bueno, así voy a ir haciendo hasta el final, que voy a unir acá. Ya de paso les comento cómo vamos a, después que unimos los hombros, miren, de este lado se los voy a mostrar cómo queda terminadito, ¿ven? Así del lado de afuera y aquí del lado de adentro, ¿ven? Lo mismo que hicimos en el centro, va a quedar igual. Bueno, una vez que hicimos esto, también lo que vamos a hacer es unir el costado de la misma manera, dejando una abertura para la manga, ¿sí? En este caso yo dejé 20 centímetros para la manga, ¿sí? Y el resto lo uní, quedando de esta manera, miren. ¿Ven? ¿Cómo queda? Bueno, como hice en esta parte, voy a hacer exactamente igual. Lo voy a trabajar de este lado. Bien. Bueno, una vez que ya tenemos esto hecho, ya podemos empezar a trabajar las mangas. Aquí entonces voy a empezar a trabajar lo que es la manga. Como les dije, dejamos 20 centímetros aproximado de abertura, dependiendo el ancho de manga que quieran ustedes generar, ¿sí?
si lo quieren más ancho, más angosto, bueno. Lo primero que voy a hacer para emparejar, digamos, porque se van a encontrar con los puntos granis en orientación hacia un lado y luego hacia otro. Entonces lo que hice fue una vuelta de medios puntos, donde hay varetas, hago los medios puntos como se presentan, y en las varetas horizontales, ven que aparecen aquí, hice un punto y 2 puntos, un punto y 2 puntos, así fui alternando. Ven, aquí también un punto, 2 puntos, y así hasta llegar a las varetas verticales que, bueno, como les dije, cómo se presenten, ¿sí? Bueno, esta vueltita entonces es de medios puntos, y luego a continuación vamos a empezar a trabajar varetas, ¿sí? Simplemente la manga va a ser completamente de varetas. Entonces, por cada medio punto vamos a hacer una vareta. Lo que les recomiendo es que hagan una vuelta en un sentido y la siguiente giran y lo hacen en el otro sentido, ¿sí? Para que vieron que por lo general se va a ir formando como una cicatriz. Si uno teje circular, esa cicatriz se va a ir haciendo en forma diagonal. Y la verdad que a mí personalmente no me gusta porque como que, no sé, no es un defecto, pero sí como que cuando lo puedo evitar, lo evito. Entonces como les digo, van a hacer unas varetas, una fila, perdón, en un sentido y luego giran y lo hacen en el otro. Ahora se los voy a mostrar. Aquí llegué entonces al final. Voy a, con un punto deslizado, terminar mi vuelta, la cerramos y lo que hago entonces es levanto 2 cadenas y giro. Como les decía, vamos a trabajar en el sentido contrario. Entonces de esta manera vamos a generar que la unión de las vueltas quede en la parte de abajo de la manga, ¿sí? Bueno, aquí ya avancé con la manga, ¿sí? Les quiero mostrar cómo realizo la disminución. Como verán aquí ya tengo bastante avanzada la manga y ustedes pueden empezar a hacer disminuciones donde les parezca mejor para la forma de la manga. ¿Sí? Yo lo que hice es comenzar a disminuir a partir de aproximadamente aquí, que es donde va el codo, ¿sí? La mitad del brazo, cada 3 hileras, ¿sí? Cada 3 hileras realicé una disminución, ¿sí? Aquí ya estaría llegando al final de la manga. Aquí entonces llego al final, hago la última vareta y lo que voy a hacer para disminuir es, ¿se acuerdan que levantábamos 2 cadenas y esta era la primera vareta? Bien, la picábamos aquí y continuábamos tejiendo. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es ignorar estas 2 cadenitas y vamos a picar directamente en la segunda vareta, ¿ven? En la primera vareta correspondiente sería. Entonces de esta manera vamos a ir tomando de a un punto. En este caso lo vamos a hacer así porque yo no quiero generar, no sé, una disminución muy grande que se note, digamos, o quede así la manga, ¿ven? En esta parte, lo que es el costado, yo quiero ir generando una disminución que apenas se note, ¿sí? Entonces lo vamos a realizar de esta manera. Bueno, aquí ya llegué entonces, finalicé lo que son las vueltas para el largo de la manga y vamos a hacer el puño. Para el puño yo elegí combinar colores que utilicé en los granis, ¿sí? Como ven aquí. Entonces primero voy a dar una vuelta, todas en medios puntos, con la particularidad que vamos a ir haciendo disminuciones. En este caso sí vamos a hacer unas disminuciones en toda la vuelta porque lo que queremos es achicar para
realizar el puño, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya coloqué la hebra, hice una cadena, voy al otro, bueno, aquí es justo donde terminé mi vuelta, así que tengo acá hebras, no pasa nada, las vamos a ir escondiendo. Y aquí hago otro medio punto. En esta parte voy a tomar lazada en una vareta, voy a hacer lo mismo en la siguiente y voy a cerrar los dos rulitos al mismo tiempo. De esta manera voy a hacer una disminución. Luego hago un medio punto en el siguiente y a continuación otra disminución. Entonces la secuencia va a ser un medio punto, una disminución, un medio punto, una disminución. Así vamos a realizar toda la vuelta. Bueno, aquí ya realicé entonces la vuelta de disminuciones en medios puntos. Ahora lo que voy a hacer es hacer otra hilera, ¿ven? Otra vueltita de medios puntos. Esta vez cambié el color, estoy utilizando otro color. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es medios puntos como se presentan, ¿sí? No voy a hacer ninguna disminución ni nada. Como se presentan los puntos, voy a realizar la vuelta. Y por último, lo que vamos a hacer en este puño va a ser un detalle de una vuelta con punto de abanico, como para generar nada, como un motivo, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, comenzamos con un medio punto, ¿ven? Comencé aquí con una cadena y luego un medio punto en el mismo punto. Y lo que voy a hacer es saltar dejar un espacio, ¿ven? Sin trabajar, voy a trabajar aquí en este espacio. Este no, este lo dejo libre, voy a este y voy a realizar 6 varetas. Acá voy 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo a hacer lo mismo, dejo un espacio y en el siguiente un medio punto. De esta manera voy a ir repitiendo, ¿eh? Dejo un espacio, en el siguiente 6 varetas. Bueno, aquí entonces pueden ver cómo quedó la manga. ¿Ven? Este detalle del borde. Les recuerdo que yo hice este punto abanico, pero pueden realizar el punto que a ustedes más les guste, ¿sí? A mí me parecía que quedaba lindo este y bueno, lo realicé, pero pueden hacer algún otro punto que a ustedes les parezca que quede bien. Entonces, terminado aquí entonces el puño, vamos, que nos falta hacer la parte acá del centro para colocar los botones. Pero antes de esto, lo que tenemos que hacer es verificar si la altura de esta prenda, ¿sí? De la chaqueta, es la que corresponde, ¿no? Si está bien esta altura. Ahora yo voy a medir, ¿ven? Desde aquí, desde el hombro. Al final me quedaron 49 puntos. Lo cual, si yo quisiera hacer una chaqueta corta, está bárbaro. Pero quiero hacer una chaqueta un poco más larga. Quiero que llegue aproximadamente a 55-56 centímetros. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer en este caso, si yo quiero agregar, es realizar unas vueltas de punto granny todo alrededor de la base de esta chaqueta, ¿sí? Acá, a donde finaliza. Bien. Entonces, vamos a realizar eso. Y una vez que tenemos la altura deseada, el largo de esta prenda deseado, vamos a poder realizar aquí la parte del centro. Bueno, voy a comenzar entonces aquí a dar las vueltas, que es similar, o sea, es prácticamente lo mismo que venimos trabajando,
¿sí? Recuerden que hicimos una aquí en el centro para agregar, también lo hicimos en la parte del hombro. Así que lo que hacemos simplemente vamos a, en este extremo, vamos a comenzar a trabajar y vamos a hacer 3 cadenas. Luego me voy a ubicar en el primer espacio que tenemos aquí. Ahí voy a agarrar las hebras para ir escondiéndolas. Este espacio, y voy a hacer un grupito de 3 varetas. Directamente voy a saltar al otro espacio y hago otras 3 varetas. Así voy a ir trabajando toda la vuelta. Me voy a encontrar con las uniones de los grannies, que como hicimos anteriormente vamos a trabajar uno aquí, un grupito de 3 varetas en el centro, ¿sí? Donde hicimos la unión de los 2 grannies. Y en la costura, ven, aquí es la unión del costado, donde hicimos, no es una costura, sino que hicimos una vuelta, una unión con medios puntos, ¿recuerdan? Entonces aquí vamos a trabajar un grupito aquí, en el centro, picando acá donde está hecha la costura, ¿bien? Bueno, siempre así, en los espacios como se presentan, y en las uniones haremos uno en el centro. Bueno, acá seguimos entonces. Yo realicé en total 4 vueltas de punto granny, ¿sí? Aproximadamente aumenté 5 centímetros en el largo de la prenda. Ahora lo que voy a hacer es realizar el mismo detalle que hicimos en la manga. Bien, solamente vamos a realizar estas 2 vueltitas de color en medio punto. Esto, que es la guarda, la vamos a realizar una vez que ya tengamos toda la prenda prácticamente hecha, o sea, esa va a ser la terminación total en todo su contorno. Entonces vamos a trabajar aquí, comenzamos desde el frente, desde el derecho, y vamos a tomar el material y hacemos entonces una hilera de medios puntos, sin ninguna disminución ni nada. Simplemente vamos a, como se presenten los puntos, vamos a hacer medios puntos, ¿sí? Uno en cada vareta. Aquí tengo entonces terminado las 2 vueltas de medios puntos con estos colores, ¿sí? Una vez hecho esto, vamos a pasar a la parte del centro, donde vamos a realizar esta cartera para colocar los botones. De un lado va a haber, vamos a colocar los botones, y del otro lado los ojales. Yo les voy a enseñar cómo vamos a hacer la parte de los ojales. Bien, vamos a tomar entonces la parte del centro, del lado del derecho, y vamos a comenzar a realizar medios puntos en toda esta parte, ¿sí? Todo lo que corresponde al frente. Les quiero mostrar más que nada este detalle, porque aquí los puntos se presentan de distintas maneras. En cambio aquí tenemos la hilera que habíamos hecho de punto granny, por lo cual solamente tendríamos que hacer un medio punto en cada una de las varetas. Pero aquí en esta parte, que es la parte de abajo, ¿sí? Donde habíamos agregado vueltas de granny y este detalle, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a colocar material y comenzar con un medio punto en la primer hilera de las 2 que agregamos. Como dije anteriormente, un medio punto en esta hilera y otro medio punto en la siguiente. Aquí picamos. Entonces vamos a tener aquí 2 medios puntos, uno en cada una de las hileras que trabajamos. Luego nos vamos a encontrar aquí con estas cadenas que corresponderían a una vareta. Vamos a hacer un medio punto y aquí tenemos una vareta que corresponde a este grupito que es de esta hilera. Bueno, aquí vamos a hacer 2 medios puntos, ¿sí?
Bien. Luego nos encontramos nuevamente con unas 2 cadenas. Aquí en esta parte sí voy a hacer 2 medios puntos. ¿Por qué en la primera no hice 2? Porque si yo hago 2, se va como a agrandar, ¿sí? Entonces, de esta manera yo mantengo una hilera uniforme, ¿sí? Eso fíjense en que si ustedes hacen todos medios puntos, si se ven que se les agranda o se deforma, bueno, entonces limiten el tema de, en vez de hacer 2, pueden hacer 1 y 2 o 1 y 2, pueden ir alternando, ¿sí? Bueno, así que aquí nuevamente 2. Y en esta parte ya comenzaríamos a hacer un medio punto por cada una de las varetas. Hasta el extremo, ¿sí? Aquí vamos a trabajar todo igual. Estas vamos a hacer 2 hileras exactamente iguales. Tengo realizado las 2 vueltas, como les dije. Y ahora voy a llegar a la mitad de lo que va a ser el total de mi cartera, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí es realizar 5 vueltas, ¿sí? Con esas 5 vueltas de medios puntos voy a lograr el ancho que quiero de mi cartera. En este caso serían 3 centímetros. Bien, entonces lo que ustedes tienen que hacer es cuando lleguen a la mitad de la cantidad de vueltas que van a realizar, pueden realizar 6, 7, bueno, no sé, lo que a ustedes les parezca. Les aconsejo que sea un número impar, así, por ejemplo, yo tengo 5 vueltas, en la vuelta número 3 realizo los ojales. Si no, no hay problema, lo pueden realizar. Si tienen 4, lo realizan en la vuelta número 3. Bien, entonces, yo aquí en esta instancia, en la vuelta número 3, tengo que realizar los orificios para los botones, o sea, los ojales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada tienen que contar la cantidad de puntos total que tengan en este espacio, ¿sí? Yo, en mi caso, tengo 69 medios puntos. Lo que hice es, la cuenta es la siguiente, tenemos que dejar un margen de puntos en cada uno de los extremos, aquí y aquí, o sea, el botón no va a estar pegado a esta altura, sino que vamos a hacer un par de medios puntos y luego va a ir el botón. Entonces, en la parte de abajo voy, de los 69 puntos, voy a utilizar 4 para este extremo y en la parte de arriba voy a hacer 3, ¿sí? Ahí tendría 7 puntos. Bien, que voy a utilizar de los 69. Luego voy a tener 2 puntos más que van a ser para el ojal. Bueno, esa es la cuenta que tienen que hacer primero que nada. ¿Cuántos puntos van a tener en cada extremo? Más 2 de el ojal, del primer ojal. En mi caso tengo 9. Lo hice a propósito porque tenía 69 puntos y era un número medio, no era un número redondo, entonces hice 9 puntos para esta situación, ¿sí? Luego me van a quedar 60, entonces me quedaba perfecto para esos 60 dividirlo entre 4. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar 5 botones, ¿sí? Por eso les quiero explicar con detalle cómo hago esta cuenta, porque ustedes van a tener que hacer, depende de los botones que ustedes coloquen. Entonces, 9 puntos voy a utilizar entre el margen y el primer ojal. Y luego voy el resto a dividirlo en 4, que van a ser el resto de los botones que me faltarían. Bien, yo 60 lo divido en 4, me da 15. O sea que voy a utilizar 15, 15, 15 y 15. Bien, bueno, entonces comenzamos. Vamos a acá hacer una cadena y aquí vamos a empezar a trabajar. Entonces, dijimos que en la parte de abajo íbamos a hacer 4 puntos, 4 medios puntos. Aquí tenemos los 4 medios puntos y ahora vamos a hacer el espacio para el botón, que lo que hacemos es 2 cadenas
Y vamos a dejar 2 puntos de la base sin tejer y vamos a picar en el siguiente. O sea, sería el tercero contando a partir de aquí. El espacio que hagan de ojal depende del botón. Yo voy a utilizar un botón de 2 centímetros, por eso voy a dejar 2 espacios. Si ustedes utilizan un botón más chiquito, van a dejar solo un espacio, una cadena y un medio punto sin tejer. Y si utilizan un botón muy grande, más grande, pueden dejar 3 cadenas, ¿sí? Así que eso también lo tienen que tener en cuenta cuando hagan la división de puntos, como acabo de hacer, ¿sí? Así que eso también lo tienen que tener en cuenta. Bueno, entonces aquí hice las dos cadenas para el espacio del ojal. Y de los 15 puntos que tengo que utilizar, 2 ya utilicé acá. Y así que me quedarían realizar 13 medios puntos. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, acá tengo los 13 puntos. Aquí tengo que hacer entonces otro ojal. 1, 2. 2 cadenas, 2 espacios sin tejer, pico y vuelvo a hacer 13 medios puntos. Bueno, esto lo voy a repetir 4 veces. Aquí ya estoy en el extremo, hice entonces esta serie de 13 puntos, medios puntos y 2 espacios. Aquí me quedaría la parte de arriba, entonces hago 2 cadenas, 2 espacios y 3 medios puntos, ¿sí? Ahí tendríamos en total los 5 que habíamos separado al principio. Bueno, aquí entonces esta sería la tercera vuelta. Me falta hacer 2 vueltas más. Voy a hacer la cuarta, que les voy a mostrar cómo lo trabajo aquí. Entonces, vamos a comenzar a hacer un medio punto por cada punto de la vuelta anterior. Y aquí donde tenemos las 2 cadenas, lo que voy a hacer es envolver, ¿ven? Voy a picar dentro del espacio, envuelvo la cadena y hago 2 medios puntos, ¿sí? De esta forma voy a generar mi ojal. Luego simplemente voy a seguir realizando medios puntos y en cada uno de los espacios voy a hacer así, voy a hacer 2 cadenas, 2 medios puntos envolviendo a las cadenas. Bien, entonces esta sería la cuarta y nos faltaría una quinta que es simplemente medios puntos. Tengo aquí entonces terminado estas vueltas de medios puntos que generan esta cartera, ¿sí? Aquí se pueden ver los ojales. Bien, bueno. Entonces, lo mismo que hicimos de este lado, vamos a hacer del otro, solo que no vamos a hacer los orificios, ¿sí? Vamos a hacer 5 vueltas completamente en medios puntos, ¿sí? Solo eso. Bueno, una vez que terminamos con las carteras, ¿ven cómo queda acá en el borde? Todo súper prolijito. Vamos a trabajar en el cuello, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que nos habíamos hecho acá un par de disminuciones, tenemos un par de varetas en horizontal, otras en vertical, entonces vamos a prolijar toda esa parte, ¿sí? Bueno, aquí encontré un hilito, lo vamos a ir cortando. ¿Qué vamos a hacer? También una hilera de medios puntos. Bien, yo acá ya tengo enganchadito en el extremo. Lo que voy a hacer es un medio punto por cada una de las hileras que conforman esta cartera que acabamos de terminar, ¿sí? Eso como primera parte, ¿sí?
Entonces tenemos un medio punto por cada una de las vueltas. Luego nos encontramos con una vareta acostada en horizontal. Vamos a hacer 2 medios puntos. Luego tenemos aquí un par de varetas como se presentan, las vamos a tejer, así que vamos a hacer un medio punto en cada una de ellas. Y aquí comenzamos con estas cadenas, sí, que serían una vareta, que íbamos haciendo las disminuciones. ¿Se acuerdan? Acá estoy en la parte del cuello. Bien, del cuello delantero. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, aquí me faltaría un medio punto. Y aquí en esta vareta vamos a hacer 2 medios puntos. Es muy similar a como venimos trabajando, solo que quería mostrarles que bueno, se puede trabajar de la misma manera, ¿sí? Entonces hacemos 2 medios puntos en cada una de las varetas, de las cadenas que nos encontramos. Y aquí, a ver, nos encontramos con la unión del hombro. Esta unión aquí no vamos a hacer nada, vamos a trabajar directamente en el otro espacio que también eran cadenas. Recuerden que habíamos hecho 2 filas, así que vamos a hacer 2 cadenitas aquí y 2 acá. Y luego me voy a encontrar nuevamente con varetas verticales, ven, del punto granny, que aquí las vamos a trabajar entonces un medio punto en cada una. Aquí estamos en el centro y del otro lado vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos de este. Bien, entonces ahí nos va a quedar todo súper prolijita la parte del cuello para después trabajar solo la terminación y estaríamos finalizando. Así me quedaría entonces el cuello con la vuelta de medios puntos. ¿Ven? Sube prolijito. Lo que vamos a hacer para terminar la prenda es realizar el punto abanico que hicimos en el puño de la manga, todo alrededor. Bien, ¿alrededor de qué? De la base, del cuello y de la cartera donde van a estar los botones y del lado de los ojales, ¿sí? En todo alrededor vamos a hacer entonces este punto. Yo aquí lo tengo un poquito avanzado. Vamos a comenzar entonces a realizar este punto abanico desde la parte de atrás. Yo lo comencé en un costadito, ¿ven? Esta es la unión del costado. Lo voy a comenzar aquí. Hice la mitad del abanico que lo voy a cerrar cuando culmine la vuelta. Un detalle es que aquí yo en la manga hice los abanicos más juntos y generé como una especie de voladito. Aquí no, los vamos a hacer solo este detalle sin que genere ese efecto. Entonces, en vez de dejar un espacio como hacíamos en la manga, vamos a dejar 2 espacios, ¿sí? 2 puntos sin tejer. Y en el tercero pico y hago el medio punto. Dejo 2 espacios y en el tercero hago el abanico. Bueno, llegué acá a esta parte porque quería mostrarle cómo vamos a trabajar el tema de las esquinas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que este motivo lleva en total 6 puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un punto con acá donde picamos el medio punto, 2 espacios, uno donde hacemos el abanico y 2 espacios más. Ese sería el total del motivo, ¿sí? 6 puntos. Podrían sacar la cuenta del total de puntos que tienen, dividirlo por 6 y ver cuáles serían las disminuciones o los aumentos que deberían hacer. Para mí es mucho más simple. Cuando van tejiendo van viendo si van, en vez de saltar 2 puntos, saltan 1 o saltan 3, ¿sí?
para que les quede bien. Esto es un detalle de terminación, por lo tanto ustedes lo pueden manejar sin tanta cuenta. Entonces aquí estamos en una esquina. Esto que vamos a hacer aquí lo vamos a hacer en todas las esquinas que tengan, ¿sí? Más que nada las esquinas van a estar en donde terminan la cartera de los botones, ¿sí? Bueno, aquí entonces voy a, en este último punto, ven, aquí por ejemplo no sé cuántos hay, ven, porque acá tenemos las hileras de que hicimos para la cartera, entonces bueno, justo en esta parte no hicimos medios puntos, así que es aproximado. Por lo tanto, vamos a picar y vamos a hacer nuestras 6 varetas. Tenemos 4, 5 y 6. Y lo que hago aquí es girar, ¿ven? Este abanico y voy a picar 1, 2 en la tercera. Si ven que pueden en la tercera, si no, pican un poco en la primera o en la segunda. Bien, entonces de esta manera vamos a tener el abanico en la punta, ¿sí? En el extremo. Esto lo tienen que hacer en todos los extremos para que les quede prolijo, ¿sí? Ustedes pueden o hacer el abanico en el extremo o hacer el medio punto. Bien. Y así quedaría, ven, terminado el detalle de esta guarda de punto abanico. ¿Ven? Como queda acá el cuello, súper bonito con este detalle. Bueno, lo realicé en toda la cartera, ¿ven? Aquí tenemos los ojales, acá irían los botones. Hace juego aquí con la manguita. Y en la parte inferior. Bien, bueno, ahora lo único que nos faltaría es coser los botones, ¿sí? Y bueno, y tendríamos la prenda terminada. Y bueno, aquí ya tengo terminada la chaqueta. Coloqué los botones, simplemente los cosí, ¿sí? Con hilo y aguja. Vamos a coserlos. Y bueno, ese sería el último detalle. Aquí ya la tendríamos lista. Vamos a ver cómo funcionan los ojales. Muy bien, perfecto. Y bueno, acá la pueden ver en detalle, entonces cómo quedó el escote, el puño, la manga. Ven, súper prolijo, lindo. Aquí, bueno, todos los granis. Vamos a ver la parte de abajo. No sé si se las puedo mostrar aquí. Ven, todo a mí este punto que hicimos de última, creo que le da el toque final a la chaqueta. Así que bueno, nada, espero que les guste, que haya explicado el paso a paso correctamente para que ustedes los puedan realizar. Saben que cualquier duda que tengan me pueden escribir en comentarios, que bueno, contesto absolutamente todo. Así que bueno, nada, los espero la próxima que vamos a aprender muchos más proyectos, tutoriales que tengo preparados para ustedes, con diseños hermosos, atemporales. Bueno, recuerden que yo estoy en Argentina y aquí estamos en el pasaje entre el invierno y ya comienza la primavera. Así que estamos ahí empezando la temporada de primavera. Así que bueno, se vienen muchos proyectos. Los espero en el próximo tutorial. Chao, chao.